Buenos días, chicas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar todo lo referido acerca de los vientos locales, ¿sí? Más precisamente los vientos más importantes de nuestro país, que son el sonda, el pampero y la sudestada, ¿sí? Vamos a ver dónde se inician, cuál es su trayectoria, de qué manera se manifiestan, es decir, cuáles son sus principales características y, lógicamente, cuáles son sus consecuencias dentro de la región en donde se produce, ¿sí? Bueno, vamos a dar comienzo. Bien, primero vale la aclaración de qué son los vientos. Lo vimos el año pasado, pero más vale volver a recordarlo, ¿sí? Y su relación respecto a la presión atmosférica, ¿sí? Que recuerden que son dos de los elementos que componen al clima, entonces son sumamente importantes. Los vientos obviamente es el movimiento de las masas de aire que están en la atmósfera, más precisamente en la troposfera, que recuerden que era una de las capas de la atmósfera, la que está más en contacto con la superficie terrestre. En esa capa, la troposfera, es en donde se mueven estas masas de aire, que pueden ser tanto frías como cálidas, y se desplazan constantemente de un lugar a otro. Nosotros lo percibimos desde nuestra perspectiva como que se mueven los vientos de manera horizontal, pero la realidad es que son columnas de aire, ¿sí? Yo ahora se los voy a mostrar en una imagen que va a quedar muchísimo más claro. Pero para poder entender este concepto de vientos y por qué es que se desplazan de un lugar a otro, el concepto de presión atmosférica y tenerlo en claro es sumamente importante, ¿sí? Porque ¿qué era la presión atmosférica? Era la fuerza, esa presión, ¿sí? Esa fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. O sea, el aire tiene peso en sí, ¿sí? En sí mismo, y ejerce presión, ejerce fuerza sobre la superficie. Entonces, para que se entienda bien el concepto, voy a empezar desde la imagen de que está a la derecha, ¿sí? Que es un centro de baja presión. O sea, la presión atmosférica puede ser de baja presión o de alta presión. Me gusta empezar por la de baja presión, que es la que está, como les digo, a la derecha. Esa imagen es bastante clara. El aire, cuando es cálido, ¿sí? y generalmente húmedo, asciende, ¿sí? Por una cuestión física, ¿sí? El aire cálido, el aire caliente siempre tiende a subir, ¿sí? ¿Se acuerdan esa famosa formulita así, K por S por delta T? Siempre el aire caliente va a tender a subir, ¿sí? Entonces, por su peso específico sube, ¿sí? Y lógicamente a mayor altura tiene menores temperaturas, se encuentra con esta masa de aire más frías, entonces obviamente va a condensar y se va a generar en general una condensación, ¿sí? Nubosidad y posiblemente lluvias, ¿sí? Entonces, los centros de baja presión se caracterizan por eso, por tener aire cálido que quiere ascender, ¿sí? Y generalmente está asociado a el mal tiempo. Por el contrario, la imagen que está hacia la izquierda es la de alta presión. Ahí generalmente el aire es más frío, es más seco, ¿sí? Y como es más denso, es más frío, va a querer ocupar estas zonas de baja presión, en donde obviamente el aire caliente ascendió, dejó un espacio, entonces el aire frío, que siempre es más pesado, va a tender a querer ocupar ese espacio que un centro de baja presión dejó. Entonces ahí es donde se da el intercambio de las masas de aire, ¿sí? Y la circulación, y eso es lo que origina al viento, ¿sí? Es esa búsqueda constante de espacios. Entonces, mientras un centro de baja presión es como que va a hacer una fuerza de atracción, ¿sí? Sobre las áreas de alta presión. Las áreas de alta presión van a tender a buscar esas zonas de baja presión. Por eso me van a escuchar muchas veces decir, ¿sí? Acá hay una zona de baja presión, entonces el centro de alta presión va a ir hacia allá, ¿sí? Es por esa razón. Bien, entonces una de las razones fundamentales de por qué se originan los vientos es porque ahí están estos centros de baja y de alta presión, ¿sí? Y en esa búsqueda de un lugar a otro es donde se origina el viento. Pero también algo que va a mover, un motor que va a terminar moviendo a los vientos en ciertas direcciones específicas, también va a ser nada más ni nada menos que la rotación de la Tierra, ¿sí? Que recuerden que la Tierra gira de oeste a este,
¿sí? Yo acá les muestro en esta imagen las flechitas, no sé si llegan a percibir, ahí el aire caliente asciende, ¿sí? Y el aire frío va a tender a ocupar ese espacio, por eso alta presión, porque ahí las partículas se comprimen en la medida que van bajando y va descendiendo, van comprimiendo. Entonces, para que se tenga claro, yo ahora les muestro también la rotación de la Tierra. En el caso del hemisferio sur van en una dirección concreta, de oeste a este los vientos, por eso los vientos predominantes en la Argentina provienen desde el oeste, es decir, desde el Pacífico Sur, atraviesan Chile, atraviesan más precisamente la cordillera de los Andes y llegan a la República Argentina como vientos del oeste, ¿sí? Mayoritariamente provienen desde ese sector. Obviamente la presión atmosférica va a variar según donde estemos, como yo ya les dije. Hay centros, durante el año hay ciertos centros o ciertos lugares en donde van a predominar las bajas presiones o las altas presiones, ¿sí? Entonces yo acá les muestro una imagen para que quede mucho más claro, ¿sí? Donde están en general, donde está la A, con un círculo alrededor, son los centros de alta presión, y donde está la B larga son centros de baja presión. Lógicamente esto es a nivel global, después hay mayor precisión de acuerdo a donde nos estemos ubicando, por eso me voy a ir adentrando un poquito más. Si esta es una imagen global, ven cómo finalmente se terminan desplazando y formando como si fuesen círculos, ¿sí? Ven dónde está la A y hay un círculo alrededor, después van a ver las flechas. La flecha, fíjense en el caso de Sudamérica, ¿sí? Fíjense cómo hay una flecha que tiende hacia un lado y la otra flecha va a tender hacia otro, ¿sí? Bueno, esas son las direcciones de los vientos. Por eso es que en Sudamérica los que van a predominar van a venir desde el oeste, ¿sí? Esa es la razón, porque terminan formando como si fuesen grandes círculos. Entonces forman centros anticiclónicos. Los anticiclones son los centros de alta presión y por el contrario, los ciclones son los centros de baja presión. Entonces, de estos anticiclones, ¿sí? O sea, de las zonas de alta presión, se van a desprender como si fuesen células, ¿sí? Se van a desprender vientos que después se van a transformar en vientos locales en diferentes partes. Ahora lo vamos a ver más precisamente en el caso de Sudamérica, para que quede mucho más claro. Fíjense donde yo les estoy marcando el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí? Ven ahí las flechitas, van siguiendo una dirección específica, ese es el anticiclón. Y se van a desprender esas flechitas que son justamente los vientos del oeste. Esos son los que van a influir en nosotros. Ahora, hay un gran ciclón sudamericano, que fíjense que está en el centro de Sudamérica, ¿sí? Es hacia donde se va a querer desplazar en general los vientos, ¿sí? Después repito, dentro de cada región hay centros ciclónicos específicos más puntuales que no se generan durante todo el año, sino que durante parte del año. Por eso es que los vientos que vamos a ver, yo les voy a decir cuándo es que mayoritariamente se originan o se producen y se manifiestan, porque no es durante todo el año, sino que es bien específico. Ven acá las flechitas, les marcó la dirección de los vientos en general, que van a venir desde el oeste, van a cruzar, como les dije, Chile, cruzando la cordillera de los Andes y llegando al territorio argentino, ¿sí? Yendo en esa dirección. Y después están otros vientos que a nosotros no lo vamos a estudiar en detalle pero sí sepan que existe, porque va a tener una relación, van a ver que va a tener relación con otros vientos, y tiene que ver mucho, y cuando vimos geoformas, la meseta misionera particularmente, cuando hablábamos de toda la zona de la meseta misionera, la llanura chaqueña, hablamos mucho de estos famosos vientos alisios que provienen desde el nordeste. Ahí ven la dirección, ven que como un desprendimiento del anticiclón de las Azores, ¿sí? Las Islas Azores. Bueno, ahí hay un gran anticiclón, un centro de alta presión, y fíjense cómo vienen en esa dirección, atravesando todo Brasil, ¿sí? Ahí se llega a ver bien, van a atravesar Brasil en esa dirección hasta llegar a territorio argentino, y ahí por eso es que nosotros no lo vamos a ver como viento local, porque en realidad es un viento que proviene desde el nordeste, pero sí sepan que es un viento permanente que está durante todo el año y no tiene grandes variaciones. Entonces yace, ¿sí?, en toda la zona del nordeste argentino, ¿sí?, durante todo el año. Van a ver que va a repercutir algo en algunas cuestiones, obviamente en cuanto al clima, porque ya lo vimos, ¿sí?, porque recuerden que el clima por excelencia era cálido, subtropical, en algunos casos con estación seca, en otros sin estación seca,
pero fíjense que tiene una incidencia estos vientos alisios. Bien, y acá más precisamente dentro del territorio argentino, ¿sí? Estos son los tres grandes vientos. Por un lado tenemos al Sonda, ¿sí?, que se ubica ahí en ese sector, más precisamente donde está la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, que se acuerdan que lo vimos, que es un cordón angosto alargado, ¿sí?, que va de norte a sur, que justamente incluye principalmente esas tres provincias, ¿sí? Ahí es donde se va a dar el Sonda propiamente dicho. Después tenemos al famoso Pampero, ¿sí?, que lleva su nombre justamente porque recorre toda la región pampeana, ¿sí?, pero por sobre todo la provincia de La Pampa, lógicamente. Y por último tenemos a la sudestada, ¿sí?, que ustedes me dirán, pero ¿cómo se puede llamar sudestada? Viene del nombre, obviamente viene del sudeste, y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si no viene del sudeste, viene del sudoeste, si seguimos las flechitas, sí, pero en el momento en que se manifiesta este viento, viene en una dirección claramente desde el sudeste. Después lo vamos a ver en detalle y lo van a percibir bien. El viento Sonda, ahí viene la dirección del viento, en el caso del Pampero viene en esta dirección, y en el caso de la sudestada viene en esta dirección. Y después hace ese recorrido que ahí marca claramente que viene desde el sudeste, ¿sí? El viento Sonda, ¿sí? Vamos a empezar por el primero que les comenté, ¿sí?, que se ubica en esta zona, que ya dijimos, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, ¿sí? Se caracteriza por ser cálido y seco, es decir, puede llegar a temperaturas mayores a los 40 grados centígrados, ¿sí? Es muy sofocante y es seco, o sea, no es húmedo, es seco, ¿bien? Y ahora vamos a saber bien por qué es que es seco. En cuanto a su origen, los tres vientos van a tener en común que se van a originar en el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí? Eso es lo que tienen en común tanto el Sonda como el Pampero como la sudestada. Ahora bien, en el caso del Sonda, fíjense que viene desde el anticiclón del Pacífico Sur, pero viene desde un poquitito más hacia el norte, ¿sí? Después vamos a ver que el resto van a venir de una zona un poquito más al sur, más precisamente de los sectores polares y subpolares, pero en el caso del Sonda viene bien del anticiclón del Pacífico Sur, viene en esa dirección. ¿Y cuál es su trayectoria? ¿Sí? Como les decía, nace en el Océano Pacífico, ¿sí? Recorre Chile, atraviesa la cordillera de los Andes, ¿sí? Y cuando llega y se manifiesta como tal es en la zona de la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Es decir, el Sonda se manifiesta en el territorio argentino. Vamos a verlo en una imagen para que quede mucho más claro. Esta recordarán que es la imagen que habíamos visto para diferenciar los Andes meridionales. Dentro de los Andes meridionales o los del sur están los Andes áridos, que están un poquitito más al norte. Recuerden que va desde el Paso San Francisco hasta el Paso de Pino Achado. El Paso de San Francisco, recuerden que era la mitad de lo que es Catamarca. En el caso del Paso de Pino Achado, a la mitad de lo que es Neuquén, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a dar el Sonda? El Sonda se va a dar en los Andes áridos, ¿sí? No en los Andes patagónicos fueguinos, que son los que están más al sur, ¿sí? Entonces, dentro de los Andes áridos es que se va a manifestar o va a recorrer el Sonda, ¿sí?
lo va a manifestar, como les dije, en la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, pero va a recorrer en su trayectoria los Andes áridos. Y esto es importantísimo porque es parte del origen de por qué el sonda es seco. Vienen los vientos húmedos. Siempre que los vientos vienen del océano, siempre van a venir cargados de humedad. Esto es fundamental entenderlo, para entender que en su origen el viento va a ser siempre húmedo. En general todos estos vientos van a ser en su origen húmedos, ¿sí? Por eso se los marco ahí con una flechita como en color azul, para marcar que son más bien fríos y húmedos. Desde el momento en que atraviesa la cordillera de los Andes, obviamente se encuentra con la cordillera de los Andes, va a precipitar, porque obviamente va a ir dejando su humedad, porque en la medida que va ascendiendo va encontrando temperaturas menores, entonces va condensando, va precipitando, primero en forma de lluvias. En la medida que va yendo cada vez más en altura, obviamente a mayor altura menores temperaturas, entonces ahí las precipitaciones en general se dan en forma de nevada. Cruza la cordillera de los Andes en su sector más alto, ¿sí? Y después hace un recorrido a gran velocidad descendiendo y llegando a territorio argentino. Y ahí se los marco en color rojo, porque ahí ya claramente en la medida que va bajando en cuanto a la altura, va aumentando su temperatura, pero por sobre todo va aumentando su temperatura porque en la zona donde está la precordillera va a encontrar un centro de baja presión, entonces va a ir a gran velocidad para conseguir llegar a ese punto, a esa región, ¿sí? En cambio los Andes patagónicos fueguinos, fíjense ahí la diferencia, se los marqué con una flechita. Fíjense las alturas, ¿no? 1000, 1500 metros, 2000, ¿sí? Son más o menos las alturas que podemos llegar a encontrar en esta zona. Fíjense cómo cruza la cordillera un viento, que en este caso no va a ser el sonda, son otros vientos que provienen desde el oeste, ¿sí? Que vienen cargados de humedad, pero van a desplegar toda su humedad y la van a ir descargando tanto del lado chileno como del lado argentino, ¿sí? Por ambos lugares. Esa es la razón por la cual, y esto noté que fue alguno de los errores que tuvieron en las lecciones. Recuerden, esa es la razón por la cual los Andes patagónicos fueguinos tienen un bioma de bosques, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un clima frío húmedo, frío por su latitud y húmedo porque recibe las precipitaciones provenientes del oeste, porque se descargan de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo y saber marcar bien esta diferencia, ¿sí? En la medida, lógicamente, que va recorriendo territorio argentino, va a ir descargando esa humedad y ya después se termina de quedar como un viento seco, pero en primera instancia siempre va a ser de ambos lados húmedo, ¿sí? En el caso de los Andes patagónicos fueguinos. En el caso de los Andes áridos, ¿sí? La altura, las grandes alturas, va a hacer que despliegue toda su humedad por sobre todo el lado chileno y en las cumbres del lado argentino. Pero ya cuando pasa del lado argentino y pasa el sector de la cordillera, ¿sí? En su sector frontal, en las cordilleras que dan hacia el oriente, ¿sí? En esas laderas que dan hacia el oriente o hacia el este, que es lo mismo, ¿sí? Y en la precordillera ya llegan como vientos secos, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es que se los marco en color rojo también? Porque tienen gran temperatura. Una es por lo que ya les dije respecto a la altura. En la medida que va descendiendo la altura, obviamente va ganando calor, ¿sí? Va aumentando su temperatura. Pero la razón fundamental de por qué el sonda es tan cálido es porque en la zona donde se manifiesta, que justamente es la zona de la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, como encuentra que ahí hay un centro de baja presión, ¿sí? En esa zona donde les estoy marcando ahí circulando, ¿sí? Ahí en esa zona hay baja presión, entonces ahí va a querer ir a gran velocidad el viento, buscando ir y llegar hacia zona de baja presión, o sea, ir desde una zona de alta presión a una zona de baja presión, ¿sí? En esa búsqueda va a ejercer presión, ahí está la alta presión de la que hablábamos, las partículas se van a comprimir, van a friccionar, y en esa fricción es que se calientan esas partículas porque se comprimen, ¿sí? Lo mismo que cuando hace frío y nos frotamos las manos, lo mismo, ¿sí? Nos frotamos, las partículas se van calentando y ahí va generando un aumento de temperatura. Lo mismo pasa con los vientos, ¿sí?
¿Cuándo se va a manifestar este viento sonda? Mayoritariamente entre mayo y octubre, ¿sí? Y la duración puede ir variando, ¿sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta? Como yo ya les había mencionado, ¿sí? Viene en esa dirección, ahí está el centro de baja presión y en la búsqueda de ese centro de baja presión va a friccionar. Y ahí es donde tenemos las características, que es cálido, sofocante, ¿sí? Seco, porque ya descargó su humedad, y es un viento además muy fuerte. O sea, su característica también fundamental es que es muy fuerte, va a gran velocidad, puede llegar a 50 kilómetros por hora, chicas. Para que se den una idea, los autos que van por la ruta 26, ¿sí? La máxima en la mayoría de su trayectoria, la ruta 26, que todas la conocen, los autos tienen como máxima ir a 60 kilómetros por hora, y acá les estoy diciendo que el viento va a 50 kilómetros por hora, o sea que más o menos es la velocidad a la que van los autos, los camiones y los colectivos y demás sobre la ruta 26. O sea, es como si hubiese un atropello directamente, como si te atropellara un auto. Entonces es realmente muy fuerte la velocidad a la que va el sonda, ¿sí? Por eso ahora vamos a ver las consecuencias, para que se den una idea cuáles pueden ser sus consecuencias. La fundamental obviamente es que arrastra nubes de polvo, lógicamente, porque al ir a gran velocidad este viento va a arrastrar polvo, que no nos olvidemos que esta zona, el tipo de suelo, ¿sí? Recuerden que era muy incipiente, muy joven, partículas de arena, de polvillo, de sedimentos no muy desarrollados. ¿Se acuerdan que los suelos no estaban muy desarrollados? Con lo cual estas partículas de arena, rocas, sedimentos en general sólidos se van a encontrar en constante movimiento, ¿sí? De hecho, por eso es que no se había desarrollado tanto los horizontes A y B, ¿se acuerdan? Entonces, estas partículas, ¿sí? Se mueven y obviamente generan nubes de polvo. Después, también puede llegar a generar una intransitabilidad, porque obviamente no nos podemos mover, una pérdida de visibilidad, y obviamente el viento tan fuerte puede llegar a tumbar autos, puede llegar a tumbar árboles, ¿sí? Entonces obviamente muchas veces se suspenden las comunicaciones, puede generar destrozos, fíjense como estos, ¿sí? Han llegado a tumbar postes, árboles, carteles, ¿sí? Autos, como les digo. Y lógicamente viene de la mano de los incendios, porque si estamos diciendo que es seco, ¿sí? Y que a su vez puede que no hayan, en esta zona es muy poco frecuente las precipitaciones, obviamente es un foco de incendio importante, porque obviamente enseguida puede llegar a generarse por una mínima descarga o lo que sea, o alguna caída de cables y demás, y obviamente se propaga enseguida el fuego en un lugar en donde tenemos este tipo de suelos y de clima, ¿sí? Entonces es muy propenso a que se generen también incendios. Y por sobre todo, una de las consecuencias más notables también es en la gente que tiene problemas respiratorios o problemas en los bronquios y demás. Bueno, les genera problemas serios en el sistema respiratorio, y muchas veces se aumentan muchísimo las consultas después de un sonda, ¿sí? Porque viene de la mano de muchos problemas respiratorios. Por eso la gente muchas veces tiene que directamente, o las clases se suspenden, o la gente se queda en sus domicilios cuando ya se prevé que esto va a pasar. La consecuencia, si se quiere, positiva del sonda es que garantiza obviamente nevadas en las altas cumbres y en algunas de las laderas, ¿sí? Lo cual a esta zona, que ya sabemos que por excelencia el tipo de clima es árido de alta montaña, es decir, que hay ausencia de humedad, hay ausencia de precipitaciones y demás, bueno, nos garantiza que haya nevadas en las altas cumbres y en alguna de las laderas de las montañas. Va a garantizar que después esas nevadas se transformen en agua de deshielo y sigan los cursos de los ríos, y posiblemente se pueda utilizar en la zona de la precordillera el agua de este deshielo, tanto para el consumo humano como para el riego, ¿sí? Riego en estas áreas en donde sabemos que como no caen precipitaciones y demás, obviamente la provisión de agua es fundamental, ¿sí?
tenemos al pampero, ¿sí? El pampero es un viento que, como bien están viendo, recorre toda la región pampeana, ¿sí? Muy caracterizado por ser muy frío y seco a la vez, ¿sí? O sea, es un frío seco, ¿sí? Que va a gran velocidad también, este viento. ¿Y dónde se origina? Como ya dijimos, en el anticiclón del Pacífico Sur, sigue esa dirección, ¿sí? ¿Y cuál es su trayectoria? Parte, digamos, en general desde el sector de la Antártida, la zona subpolar, ¿sí? Zonas cercanas a la Antártida, recorren el anticiclón del Pacífico Sur, viene en esa dirección, atraviesa Chile, la cordillera de los Andes, pero ya en su sector de los Andes patagónicos fueguinos, es decir, el sector más bajo, si se quiere, y más erosionado. Se acuerdan que tiene menor altura, ¿sí? Un relieve mucho más suave. Entonces descarga su humedad tanto del lado chileno como del lado argentino, ¿sí? Y para cuando terminó de arrastrar esa humedad y desplegarla en ambos lados de la cordillera, ya llega a la zona de la región pampeana como un viento seco, ¿sí? Entonces en su origen es húmedo, pero después, en cuanto se ingresa a territorio argentino y en la plena pampa, ahí es un claro frío seco, ¿sí? Frío seco, el tipo de viento, ¿sí? Ahora, ¿dónde y cómo se manifiesta? Como yo les dije, en la región pampeana mayoritariamente, y la trayectoria que les acabo de mencionar. Como hay una zona de baja presión en la zona de la llanura pampeana, durante la época que ahora vamos a hablar, ¿sí? Es un viento, ¿sí? Que va a ir en búsqueda de esa zona de baja presión, ¿sí? Entonces, para poder lograr alcanzarlo, va a hacer ese recorrido que yo les acabo de mencionar. Ahora bien, recuerden que acá están los famosos alisios, que permanecen durante todo el año y yacen en este sector del nordeste argentino durante todo el año. Siempre están estos vientos alisios cálidos y húmedos en esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos vientos alisios, que vienen claramente en esa dirección nordeste, ¿sí? Hacia sudoeste, van a chocar durante una parte del año, en un momento específico, que ahora les voy a decir, que generalmente son los meses de invierno y de verano, ¿sí? Que es en donde esta zona de baja presión suele estar, y al chocar estos dos vientos, que claramente son bien antagónicos, bien diferentes, en el caso del pampero es frío, en el caso de los alisios es cálido, o sea, todo lo contrario. En el caso del pampero es seco, y en el caso de los alisios son húmedos, o sea, también, es decir, son dos totalmente opuestos. Entonces, cuando hay dos masas de aire tan opuestas, ¿sí? Se van a generar generalmente lluvias, primero obviamente condensación. En esa zona donde les acabo de marcar y donde les estoy resaltando, es una zona en donde se va a dar el encuentro de estas dos masas de aire totalmente antagónicas, ¿sí? Y se van a generar frentes de tormenta. O sea, ahí las lluvias no son lluvias leves, suelen ser lluvias relacionadas con la actividad eléctrica, con las tormentas con descarga, con granizo, y tormentas de no larga duración, sino que por el contrario son más bien tormentas cortas, ¿sí? Es el famoso cuando uno sabe que se va a venir el cielo abajo, ¿sí? Que uno ve que se tolda todo el cielo con un color bien oscuro. Bueno, es eso. Se generan tormentas eléctricas, posibles granizos, ¿sí? Y posteriormente se genera un estado del tiempo sumamente soleado, es decir, después de esta gran tormenta baja abruptamente la temperatura, ¿sí? Y va a salir el sol. Esa es la característica fundamental. Ahora bien, ¿cómo? Y esto va relacionado a cuándo se manifiesta, ¿no? Como les dije, generalmente se manifiesta en los meses de invierno, pero se hace mucho más evidente durante el verano. Y ahora ustedes me van a entender por qué les digo que se hace más evidente. ¿Vieron cuando uno está en pleno verano, que uno siente que el calor es sofocante, es muy húmedo? Uno dice, hace muchísimo calor, hay muchísima humedad, se siente en la temperatura sumamente pesada, y uno dice, por favor, que venga la lluvia, que venga el alivio. Bueno, esa sensación es la de los alisios. Los alisios están
en la parte, digamos, donde nosotros estamos habitando, está queriendo ascender porque se está saturando de humedad y de calor, siente que viene el viento frío y seco que lo está queriendo, digamos, echar, por decirlo de alguna manera. Estos vientos alisios van a ascender como si fuese una rampa, ¿sí? Van a ascender, y el frío, el viento frío y seco del pampero va a ocupar ese lugar. En ese intercambio se dan, como son totalmente antagónicos, se dan de manera abrupta y muy fuerte. Por eso es que en general se genera una nube bien oscura, se genera, digamos, una sensación de que, como le digo, se va a venir el cielo bajo, porque obviamente se genera esa sensación, hasta en el aire se percibe que va a venir una tormenta fuerte. Y justamente porque está ocurriendo este intercambio de masas, ¿sí? Que como se da de una manera abrupta, es que por eso que se puede generar también el granizo, ¿sí? En ese congelamiento de las partículas de aire frío, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Como yo ya les dije, en primera instancia es el calor que cada vez va sintiéndose más pesado. Después, posteriormente, viene la tormenta, viene la lluvia torrencial, ¿sí? Que dura poco, pero es muy amenazante, es muy fuerte, ¿sí? Posible caída de granizo, y después, posteriormente, sale el sol, se despeja, tenemos un cielo celeste hermoso generalmente, y baja la temperatura, ¿sí? Y baja la temperatura bastante, abruptamente. Pero claro, en los meses de invierno uno no lo percibe tanto, porque obviamente estamos generalmente con vientos fríos, ¿sí? Entonces uno no lo percibe tanto, pero sí en el verano se hace mucho más evidente, tanto por el calor extremo que uno va sintiendo con la humedad que le da pesadez, ¿sí? a ese ambiente, y posteriormente el alivio en el caso del verano. En cambio en el invierno es seguir sintiendo cada vez más frío, ¿sí? Es decir, seguir sintiendo el frío. Bien. Algunas de las consecuencias obviamente es esta famosa imagen que uno siempre ve cuando está por acercarse este intercambio de masas de aire totalmente antagónicas, y esa condensación importante dentro de la troposfera, posteriormente caída de rayos, actividad eléctrica, muchas veces está relacionado a los cortes de luz y demás. Y después, cuando se va el pampero, ¿sí? Claramente empieza el cielo despejado y se arrastra, por eso uno siente el viento, lo siente muy fuerte, el viento frío, que de repente empieza a bajar abruptamente la temperatura, ¿sí? Y por último tenemos la sudestada, ¿sí? Que como bien dice el nombre, sudestada viene del sudeste. Ahora bien, para poder entender por qué se le llama sudestada hay que entender su trayectoria, ¿sí? Y cómo se manifiesta, y en el lugar donde se manifiesta la sudestada. Bien, en cuanto a su ubicación, acá es donde mayoritariamente decimos que se va a ir manifestando. En el caso del origen, como siempre venimos diciendo, el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí? En este caso viene desde las zonas bien polares, ¿sí? Del Polo Sur en este caso, ¿sí? Pues es un viento bien frío. Ahora, ¿por qué decimos que es húmedo? En su origen va a ser frío y húmedo, pero después en el medio de su trayectoria va a ser frío y seco. ¿En dónde? En el momento en el que llega a la zona de la meseta patagónica, ¿sí? Vamos a entender bien su trayectoria para verlo en detalle. Aquí hay un centro de baja presión, ¿sí? Ahí donde les estoy marcando, ¿sí? Viene desde el Polo Sur, viene en esa dirección que les estoy marcando con las flechas, ¿sí? Atraviesa la cordillera de los Andes en su sector de los Andes patagónico-puignos, pero viene al sur, ¿sí? Cuando llega a la zona de la meseta patagónica,
que como bien sabemos el tipo de clima es árido-frío, y eso se explica no solamente porque su latitud es muy al sur, entonces lógicamente va a ser frío, pero ¿por qué es árido? Porque ahí los vientos que venían con humedad desde el Pacífico Sur descargan su humedad en ambos laderas de la cordillera de los Andes, pero para cuando llega a la meseta patagónica llega como un viento frío y seco, porque ya descargó su humedad, ¿sí? Entonces, seguimos avalando más información que complementa con lo que ya vimos de la geoforma de la meseta patagónica, porque era árido, frío, ¿sí? Entonces ahí está la característica de aridez, ¿sí? Ya descargó su humedad, ingresa como un viento frío y seco, y después, ¿qué le va a pasar en su trayectoria? Va a ingresar nuevamente al océano Atlántico, es como que sigue de largo, ¿sí? Sigue de largo, y ahí va a volver a cargarse de humedad. En el océano Atlántico va a volver a recobrar humedad, ¿sí? Va a seguir siendo frío, pero ya cargado de humedad. ¿Qué le va a pasar en el medio del océano Atlántico, o en el caso de en el sector donde nosotros estamos, en el medio del mar argentino? Va a subyacer este viento durante unos días, va a seguir cargándose de más y más humedad, ¿sí? Y va a querer ir hacia el centro de baja presión que está en el litoral bonaerense, es decir, donde está la costa, más precisamente donde está el Río de la Plata. En la costa bonaerense del Río de la Plata hay un centro de baja presión que también va a estar en donde está el río Paraná, ¿sí? Todo ese sector donde les estoy marcando que hay baja presión, ¿sí? Se genera un centro ciclónico muy particular, muy puntual ahí en esa zona, que va a atraer a este viento frío y húmedo, ¿sí? Entonces va a querer ir en esa dirección, se va a ir acercando después de unos días, hasta que logra ingresar en esa dirección que yo les estoy marcando ahí. Y esto es fundamental para entender por qué se le llama sudestada. Ven que viene desde el sudeste, o sea que en el momento en donde se manifiesta como sudestada, es porque viene en esa dirección exactamente. Hay algo a tener en cuenta respecto a la sudestada. Si bien vamos a estar hablando de la sudestada relacionada al mal tiempo, también hay una sudestada que se dice del buen tiempo, que les diría que es lo que generalmente pasa. El viento en esta zona generalmente viene desde el sudeste, pero no siempre viene relacionado con el mal tiempo, ¿sí? Entonces sépanlo, que algunas veces va a estar relacionado con el mal tiempo, ¿sí? La sudestada, pero hay otras veces que uno no le llama la atención. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la costa atlántica, la mayoría de las veces, y si encima pescan, se van a dar mucha cuenta de eso, porque les tira la plomada, les va a tirar la plomada hacia un lado específico, que justamente es, si tenemos en cuenta la sudestada, nos la va a llevar y nos la va a traer todo el tiempo a la costa, a la plomada. Entonces, ¿por qué? Por la dirección justamente de los vientos, ¿sí? Ahora bien, la que vamos a hablar nosotros y la que vamos a profundizar nosotros es la relacionada con el mal tiempo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que proviene desde el sudeste, fíjense la dirección que sigue y presten la atención a eso, ¿sí? Entonces se atraviesa los Andes patagónicos fueguinos y después vuelve a cargarse de humedad en el océano Atlántico Sur, y después posteriormente ingresa desde el Río de la Plata, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde y cómo se manifiesta? Finalmente se va a terminar desarrollando este viento en el Río de la Plata, ¿sí? Y va a tener su consecuencia también sobre los ríos que vierten sus aguas sobre el Río de la Plata, ¿sí? Fíjense la dirección que sigue, ¿sí? Entonces el litoral pampeano del Río de la Plata y del río Paraná, ¿sí? Pero también no se olviden que hay muchos otros ríos. Yo, por darles un ejemplo, el río Luján, que ustedes lo deben conocer, termina desembocando en el Río de la Plata. Y así como les digo ese, les puedo decir muchísimos otros más, el Riachuelo, ¿sí? Hay muchos otros más que les podría ir mencionando, o, por ejemplo, otros que desembocan en el río Luján, y el río Luján después vierte sus aguas en el Río de la Plata. Entonces hay una consecución. Después, cuando veamos Cuenca del Plata, lo van a entender bien, porque hay toda una relación entre los ríos, ¿sí? Entonces va a tener sus consecuencias sobre todo este litoral pampeano del Río de la Plata y del río Paraná, ¿sí? Entonces empieza a aumentar la crecida de estos ríos. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que la dirección es desde el sudeste, recuerden que el Río de la Plata, por el contrario, tiene su dirección contraria, ¿sí? Entonces
primero generar nubosidad, ¿sí? Si viene el viento en esa dirección, va a generar nubosidad, condensación, las famosas nubes, y va a venir asociado a las precipitaciones en forma de llovizna o de lluvia muy muy leve, ¿sí? Es la famosa lluvia antipática, esa lluvia fea que a uno le molesta, ¿sí? Muchísimo, porque no es una lluvia del todo concisa, sino que es una llovizna, ¿sí? Pero lo fundamental y lo más importante de la sudestada es que es un viento que proviene del sudeste, ¿sí? Entonces lo que genera las inundaciones no es la lluvia, sino es el viento, ¿sí? La dirección del viento. Ahora bien en esa dirección donde le estoy marcando con la flecha en rojo, es la dirección que tiene el Río de la Plata. El Río de la Plata va a desembocar en el Océano Atlántico Sur, más precisamente en el mar Argentino. Entonces, va a tener esa dirección. ¿Qué pasa con el río Paraná? El río Paraná tiene esa dirección que yo les estoy marcando, que va a terminar desembocando en el Río de la Plata. ¿Qué le pasa al río Uruguay? Tiene también esa dirección, norte-sur. Entonces también va a querer desembocar en el Río de la Plata. Esto es lo que comúnmente durante todo el año pasa, ¿sí? Pero ¿qué le va a pasar? Cuando se acerca la sudestada, va a generar un efecto tapón, que se le dice efecto tapón. Es decir, la sudestada es tan fuerte, viene con un viento tan fuerte, que lógicamente impide el desagüe normal del Río de la Plata. Por ende, va a aumentar el nivel del Río de la Plata, y por lo tanto todos los demás ríos que desaguan en el Río de la Plata directa o indirectamente también van a aumentar su nivel, ¿sí? Porque le genera como si fuese un tapón, ¿sí? Entonces va a generar lógicamente inundaciones, ¿sí? Bien. ¿Cuándo se va a manifestar esta famosa sudestada? ¿Sí? Generalmente se va a producir entre los meses de abril a octubre. Ahora bien, ¿cuándo se dan las más fuertes, las más intensas en cuanto a su velocidad? Y porque también vienen relacionados con el mal tiempo, o sea, estas famosas sudestadas de mal tiempo, ¿sí? Van a ser de junio a octubre, las más intensas de todas, ¿sí? Entonces, si bien pueden haber también sudestadas hasta diciembre inclusive, ¿sí? Donde se dan más intensamente son entre esos meses, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser sus principales consecuencias? Algunas ya las mencionamos, ¿sí? En primer lugar, ya dijimos, nubosidad, ¿sí? Obviamente una temperatura más fría y bien húmeda, entonces uno lo palpa bien en la piel, uno siente ese frío bastante fuerte, porque la humedad es lo que son partículas, recuerden, son partículas de vapor de agua en el aire, entonces uno lo siente más a ese frío, lo siente bien húmedo, y con esa llovizna, esa clásica llovizna que va a ir desplegando pero muy de a poco, porque no nos olvidemos, esto es una zona de baja presión y en donde hay llanura, entonces no es que descarga su humedad de manera abrupta, sino que la va descargando muy de a poco. Otra característica relacionada con la sudestada y que tiene que ver con sus consecuencias es que esta llovizna puede llegar a durar, y este viento sudestada puede llegar a durar hasta una semana inclusive, ¿sí? Es decir, es cuando durante muchos días está muy nublado y siempre húmedo, y con esta lloviznita que puede llegar a durar muchos días, ¿sí? Ahora bien, la consecuencia más evidente para la población, lógicamente, son las crecidas, ¿sí? Entonces, alguna de las crecidas más importantes sobre el Río de la Plata. Estas imágenes son del Río de la Plata, ¿sí? Genera un fuerte oleaje, lógicamente, porque obviamente el viento es muy fuerte. Piensen que van en dirección a esa zona de baja presión que se generó sobre el litoral, entonces genera fuerte oleaje, sumado a que aumenta el caudal de agua que tiene el Río de la Plata, entonces porque no puede desaguar en el Océano Atlántico, entonces aumenta su nivel, ¿sí? Por eso es que muchas veces va a terminar tirando algunos de los bloques de cemento que están a los costados, ¿sí? En la zona de Quilmes también, es decir, fuera de la capital federal, la zona de Quilmes es una zona también muy baja y suelen haber muchas inundaciones en esa zona, ¿sí? Ahora bien, dentro de la misma provincia de Buenos Aires también se provocan crecidas en las calles. ¿Por
porque lógicamente los arroyos tampoco pueden desaguar normalmente en sus ríos, entonces todo el sistema hídrico se va a ver afectado y por eso aumenta el nivel. Y las alcantarillas y las zanjas no dan abasto, ¿sí? Eso lo pueden hasta ustedes mismos percibir cada vez que hay una lluvia intensa, ¿sí? Muchas veces vemos que por más que en nuestra casa hagamos todas las obras que querramos, si el agua no termina desembocando correctamente en el principal colector, que sería generalmente sobre la ruta 26, por darles un ejemplo acá cercano, ¿sí? Y está tapado algo en la ruta 26, claramente se va a ver afectado. Pero cuando estamos hablando del Río de la Plata y sus ríos, hay todo un sistema hídrico, está todo conectado entre sí, entonces por más que se hagan todas las obras que se quieran hacer, colapsa todo el sistema hídrico porque todo está trabado por este efecto tapón. O sea que cuando uno quiere que esto se solucione, no es que paren las lluvias, sino que cambie la dirección del viento. Eso es lo fundamental. Este es un ejemplo, por ejemplo, con la Basílica de Luján, ¿sí? Una lamentable postal, ¿no? que lamentablemente la vimos muchas veces, no es una sola vez, ¿sí? Bueno, se ha llegado a inundar la Basílica de Luján. Fíjense lo que es este sector, o sea, toda la parte donde está la arboleda, ¿sí? Fíjense lo que se inundó, ¿sí? Esto lamentablemente pasó muchas veces cerca de, recuerden, el río Luján justamente está ahí detrás, entonces no puede desaguar en el río de la Plata, entonces aumenta su nivel y encima sigue recibiendo agua proveniente de otros ríos, como por darles un ejemplo el río Reconquista. Entonces el río Reconquista va a seguir dándole agua, ¿sí? Va a seguir recibiendo, al mismo tiempo no puede desaguar, entonces aumenta su nivel y por ende colapsa. Y tengan en cuenta algo no menor, es que la calidad de las aguas que estamos hablando no siempre están del todo limpias, ¿sí? Entonces también va a venir de la mano de algunos problemas sanitarios. Gente que se ha tenido que ir de sus propias casas, que se han tenido que mudar, ¿sí? Provisoriamente hasta que el agua baje, y después las consecuencias de ver lo que el agua se llevó, ¿no? Entonces, bueno, es realmente una situación muy complicada en la que viene aparejada con la sudestada y lógicamente con la falta de infraestructura, porque muchas veces se hacen obras para poder ayudar a distribuir mejor el agua, ¿sí? Pero en esta zona que es toda baja, que como ya vimos es parte de la llanura pampeana, que es baja, y en el sector ondulado hay muchos sectores muy muy bajos, entonces por más obras que se hagan, muchas veces cuando la sudestada dura mucho tiempo y encima viene acompañada de mal tiempo, bueno, parte de las consecuencias casi inevitables son estas, ¿sí? No sé si alguna de ustedes ha recorrido en la zona de Tigre, la zona donde está el delta del Paraná, habrán notado que en la gran mayoría de las casas tienen escaleritas en la entrada, ¿sí? Y están arriba las casas en general. Fíjense, presten la atención la próxima vez que las vean, porque eso se hace justamente, se viene haciendo hace ya mucho tiempo, porque la subasta no es algo de ahora, es algo de siempre. Entonces obviamente se hacen las escaleras para que justamente no impedir el ingreso a sus propias casas, entonces, y obviamente que todo sea mucho más arriba. Bien.
espero que la clase de hoy les haya servido y desde ya vamos a tener la clase de apoyo para solucionar cualquier tipo de dudas que pudieran llegar a tener. Anótenselas a las dudas y la vamos a ver en la próxima clase. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, cariños a ustedes, a sus familias, cuídense mucho.